Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero dar bienvenido a este episodio del podcast El Rincón de la Publicidad Pagada de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a compartir algunos factores que pueden hacer que un reclamo en Facebook Ads o Instagram Ads pueda ser rechazado. Existen anunciantes, empresas y negocios que cuando presentan un reclamo de cualquier tipo, ya sea rechazo de una solicitud, cuenta publicitaria sancionada, algún reclamo con cobros adicionales, lo que sea, esta solicitud es rechazada y a veces no dan más explicaciones y a veces uno se queda como en el aire pensando, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué me rechazaron? ¿No? Entonces, en base a mi experiencia personal en el rubro, asesorando diferentes empresas y negocios, he visto casos en los cuales han habido reclamos, o sea, digamos, de dos empresas diferentes hacia un mismo motivo, digamos. Y he visto cómo a una empresa le han aceptado el reclamo y a otra empresa se los han rechazado. Exactamente por lo mismo. Pero ahí viene el punto que muchas veces lo que se cambia es el planteamiento, la forma en cómo se presenta el reclamo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El reclamo puede estar justificado, pero si se cometen una serie, digamos, de errores, lo que va a pasar simplemente es que ese reclamo tiene muchas probabilidades de ser rechazado. Voy a compartir cuáles son estos puntos desde mi experiencia. Por supuesto que siempre la decisión de aceptar o rechazar reclamos siempre va a estar de parte del propio Facebook Ads e Instagram Ads, pero hay muchos factores que ayudan a que ese reclamo pueda proceder. Bueno, vamos a conocer cuáles son estos factores que se tomen en cuenta o que tomen en cuenta generalmente el evaluador de ese reclamo. El primer punto son los antecedentes. O sea, si tienes antecedentes respecto a ese tema, lo más probable es de que tu caso, digamos, pueda ser rechazado porque ya has tenido antecedentes. Ejemplo, tuviste un cobro adicional, perfecto, ya, entonces de repente tú haces un reclamo y de repente la persona que ve el reclamo ve que tú has hecho otros reclamos por cobros adicionales, ya eso denota que eres una persona un poco problemática en ese aspecto. También puede darse el caso, por ejemplo, de que te hayan cerrado la cuenta publicitaria y quizás ya te la cerraron antes o tuviste algunas cuentas publicitarias que ya te las inhabilitaron antes. Entonces, claro, cualquier tipo de antecedente respecto a lo que estás reclamando puede jugar en contra. En cambio, si es la primera vez que tienes ese problema, lo más probable es de que tengas más posibilidades de que, al menos respecto a ese punto, puedas pasar o puedas, digamos, te puedan ver de forma positiva. Por ejemplo, si tu rubro de negocio tiene ciertos, digamos, ciertos parámetros restringidos por Facebook o ciertas normas que lo pueden afectar, por ejemplo, esto pasa mucho en criptomonedas, banca, finanzas, hay ciertos productos de marca, etcétera, de marca comercial. Entonces, si tú has tenido algunos problemas referentes a esos temas antes, te han rechazado anuncios, te han sancionado, etcétera, claro, eso va a jugar en tu contra. Entonces, es importante tomar en cuenta que lo primero que va a evaluar son los antecedentes. Y los antecedentes no solamente es la persona que presenta reclamos, los antecedentes de manera global, a manera negocio. Se supone que el afectado es un negocio o una empresa que tiene un tipo de actividad y tiene algunas personas que gestionan eso. No es que mi anunciante se equivocó y vino otro anunciante o que yo no lo hice, lo hizo otra persona. No, o sea, la evaluación es general. Si ese negocio o esa cuenta publicitaria genera problemas o esa persona genera problemas en el pasado, lo más probable es que siga generando problemas en el futuro. Entonces, lo más probable es que tienes algún antecedente negativo, lo más probable es que tu solicitud tiene más posibilidades de ser rechazada en ese aspecto. Vamos con otro punto que es muy importante, que es el lenguaje intimidatorio. Si utilizas lenguaje intimidatorio, así tengas la razón, lo más probable es que esa solicitud vaya a ser rechazada. El lenguaje intimidatorio es cuando tú amenazas, cuando te comunicas de una forma, digamos, grosera, digamos, no educada, quieres como que asustar a la persona que te está viendo. Cualquier tipo de lenguaje, como lo cataloga en este caso Meta, y que cataloga como intimidatorio, entre comillas, esa solicitud va a ser rechazada. Por ende es importante que te comuniques de forma muy respetuosa con la persona que va a dar tu solicitud. Es importante tener en cuenta cuál es el entorno en el cual te encuentras. O sea, Facebook está de local y tú estás de visitante. O sea, tú siempre vas a tener las de perder porque ellos son los dueños de esa plataforma publicitaria. Entonces, tú no puedes llegar a hacer un reclamo, digamos, al dueño de casa y hablarle de esa manera. Quizás algunas personas dicen que no, bueno, no es justo, sí es justo, pero lo importante que sepas es que cualquier tipo, digamos, de expresión que note intimidación o falta de respeto, eso va a disminuir la calidad de tu reclamo y así tengas la razón, es posible que te lo rechacen. Por ende, tienes que tener bastante cuidado y no vale la pena sacrificar un reclamo por simplemente utilizar ese tipo de lenguaje que simplemente va a perjudicar. El lenguaje intimidatorio, soez o amenazante siempre va a ser mal visto en lo que es el sistema de Meta, por lo cual te recomiendo que bajo ningún motivo lo utilices. Muchas personas están acostumbradas a comunicarse de esa manera porque, claro, en muchas empresas del mundo, digamos, presencial o físico, tú puedes utilizar un lenguaje soez, pero el reclamo esa parte no. Acá es todo junto, se evalúa de manera conjunta. Entonces, es tener bastante cuidado en ese aspecto y comunicarte de forma respetuosa. Otro punto que también se evaluó mucho son los tiempos.
Por ejemplo, se supone que si tú vas a hacer un reclamo tienes que tomarte tu tiempo para hacer ese reclamo, para investigar o para leer qué fue lo que pasó. Un indicador bastante sencillo para ver si un reclamo está sustentado o no es cuando se presenta muy rápido. O sea, de repente si te rechazan un anuncio, te hacen una cuenta publicitaria, te rechazan un permiso, si tú inmediatamente, o sea, apenas ves el mensaje, presentas el reclamo o la apelación, claro, es evidente que no te has preparado para esa apelación. Se supone que tienes que prepararte. Si no te preparas, lo más probable es que no te hayas tomado en serio, que no lo hayas sustentado correctamente. Si tú recibes algún tipo de sanción, comunicado negativo, lo que sea, y tú lo vas a apelar, no la apeles inmediatamente. Porque ese tiempo tan corto en el cual tú tomas acción demuestra que efectivamente no te has preparado para esa apelación. Aquí viene otro punto importante que es la sustentación del reclamo. También es importante que ese reclamo lo sustentes correctamente. O sea, ¿cómo se sustenta? Adjuntando pruebas, colocando capturas de pantalla, mencionando hechos, mencionando normas, siendo específico. Tienes que sustentar tu reclamo. Tu reclamo no es, o sea, no se trata de que el personal de Meta o Facebook o Instagram, ellos averigüen lo que tú le estás diciendo. No, tú tienes que darle toda la información con todo lo que tú has averiguado para que ellos determinen. Por ejemplo, muchas personas cometen el error de presentar reclamos sin ni siquiera saber lo que pasó. Ese es un reclamo que vas a perder, porque ni siquiera sabes de qué fue lo que pasó, qué nombre incumpliste. Claro, lamentablemente Facebook tiene una falla estructural de que ellos nunca te van a comunicar específicamente, a veces sí, a veces no, la norma en la cual incumpliste o no te dan detalles, ¿no? Entonces, cuando alguien reciba un tipo de sanción, lo recomendable es primero que paralice sus actividades publicitarias, que investigue, que lea las normas y que haga una investigación propia para determinar cuáles fueron las posibles faltas que se cometieron o qué normas se incumplieron, ya que esa información va a ser vital para presentar el reclamo. Cuando se presenta el reclamo, precisamente se hace referencia a las posibles normas que se pudieron malinterpretar o que no se cumplieron, etc., ¿no? Entonces, si no se sustenta correctamente ese reclamo, ya sea investigando las normas que no se cumplieron o no juntando pruebas, etc., lo más probable es que ese reclamo no vaya a proceder. Entonces, el reclamo se tiene que sustentar. Tú puedes tener la razón, sí, pero tienes que demostrarlo y tienes que sustentar tu reclamo. Si no, simplemente no va a proceder. Otro punto con el cual hay que tener bastante cuidado es cuando tú haces algún reclamo externo. Por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, en lo que son cobros adicionales. Tú de repente te hicieron un cobro adicional por X motivo, quizás tienes la razón y tú haces una solicitud a Facebook mencionando de que ese cobro no está autorizado y que te lo devuelvan, digamos, o solicitas un reembolso por ese cobro que no era adecuado. Ok, tú estás haciendo un trámite a Facebook, pero si tú en paralelo también estás diciendo a tu banco que estás desconociendo ese cobro, o sea, estás haciendo una doble acción. ¿Qué va a pasar? Que lo más probable es que tu banco se contacte con Facebook y trate de ver como que la operación que se hizo no fue válida y tú estás presentando tu reclamo. Entonces, claro, ahí eso lo más probable es que te lo vayan a rechazar porque estás tratando de sacar un doble beneficio, ¿no? Se supone que si tu banco ya va a hacer reclamo, entonces igual estás haciendo reclamo a Facebook, o sea, estás reclamando por los lados, es mejor que hagas un solo reclamo. En este caso siempre se recomienda que en primera instancia trates de solucionar el tema con el propio Facebook y quizás en una segunda instancia recién debería entrar el tema del banco, pero hay gente que en este aspecto, digamos, como que comete el error de que apenas ve algo que no le gusta, va donde el banco y reclama y dice que esa transacción no fue autorizada o que lo hackearon, etcétera, cuando no es cierto, ¿no? Por supuesto, en unas situaciones puede ser verdad, pero aquí lo importante que sepas es que si estás presentando un reclamo y en paralelo estás presentando un reclamo con un tercero hacia Facebook, claro, lo más probable es que Facebook ya va a ver cuál es el objetivo que tienes, que simplemente es, digamos, atacar por todos lados, ¿no? Entonces, lo correcto es que vayas a una instancia, si lo de Facebook no funciona, bueno, recién vas a otra instancia, ¿no? Otro punto muy importante que evalúa Facebook son los integrantes de ese equipo, de ese negocio, de esa cuenta publicitaria. Por ejemplo, es un factor que es bastante determinante en lo que es hackeo de cuentas. Entonces, por ejemplo, si Facebook o Meta detecta que, digamos, una cuenta publicitaria la hackearon y entonces haciendo un reclamo por hackeo y de repente él ve que los administradores son coherentes, por ejemplo, es un negocio que está, no sé, pues en Colombia y de repente hay pues 2, 3 colombianos ahí que gestionan la cuenta publicitaria o la página de seguidores y hay una persona que vive en Estados Unidos. Ejemplo, ¿no? Ok, se puede entender que hay una persona que está fuera y el resto de personas son de la zona, perfecto, ¿no? Pero cuando ve otra situación igual de hackeo y de repente ve que en esa cuenta publicitaria o negocio está uno de Estados Unidos, uno de China, uno de Filipinas, uno de Kenia, uno de Perú, o sea, te das cuenta, no hay coherencia en la parte geográfica de administradores. Entonces, ahí el evaluador puede asumir de que quizás el riesgo es mucho más alto, digamos. Tampoco no hay una coherencia con el negocio, porque más o menos se supone que si el negocio está orientado a cierta parte demográfica, debería tener, o sea, puede tener perfil de gente de varios países, sí, pero digamos que debería ser, digamos, lo más común, digamos. Entonces, como digo, no es normal que de repente tengas uno de cada uno en cada país, en cada continente. Claro, es un poco más sospechoso. No está mal, pero es un indicio, es como una bandera amarilla para la persona que esté evaluando el caso, ¿no?
Otro punto importante es el cuidado de la cuenta. O sea, por ejemplo, si en tu perfil personal, en caso de hackeo o lo que sea, tú tienes verificación de 2 pasos, tienes un correo, digamos, seguro. Facebook no ve que tú compartes el correo con otros usuarios o tu cuenta con otros usuarios, entonces lo va a tomar más serio. Mucha gente dice, no, pero yo mi contraseña, entonces Facebook sabe todo. Todo lo sabe, por ejemplo. Hay gente que comete el error de que le da la contraseña de su cuenta y su perfil personal a otra persona para que entre y vea unas cosas. Y claro, Facebook puede tranquilamente ver que, digamos, yo estoy en Perú, me he logueado y de repente una persona está pues en Colombia y se ha logueado y entrado con mi propio perfil. O sea, se supone, sabe perfectamente que hay 2 personas usando un solo perfil personal. Peor aún si están en diferentes continentes o lo que sea. Bueno, yo estoy en México y otra persona está, no sé, pues en Europa y de repente las dos se conectan con el mismo perfil. O sea, Facebook sabe perfectamente cuándo un perfil se está utilizando por 2 personas. Hasta la fecha presente de grabar este episodio, una sola persona puede usar un solo perfil personal. Son personales, ¿no? Entonces se supone que están respaldados por un nombre real y se supone que cada persona debería utilizar su propio perfil personal porque para eso están los administradores. Sin embargo, cuando se comparte un perfil personal con varias personas, ahí vienen los problemas respecto a este tema, ¿no? Le baja un poco la calificación cuando detecta que se utilizan unas cuentas personales por varias personas. Ojo, eso también Facebook con Meta lo está estudiando la posibilidad de crear unos perfiles de trabajo, pero hasta el momento eso todavía no está oficializado y lo importante que sepas es de que ese uso, digamos que sea por compartir clave, contraseña y perfil, en vez de utilizar con administradores como debería ser, generalmente te va a quitar puntos porque cuando se comparten perfiles personales con clave y contraseña es mayor muestra de inseguridad, ¿ok? Peor aún si no tienes proceso de verificación de 2 pasos y unas medidas de seguridad de tu perfil, porque es más susceptible de poder tener un tipo de problemas. Otro punto que se toma en cuenta es el historial de la fuente de pago. O sea, si es una fuente de pago comprometida, que ha tenido problemas, que ha sido baneada, que ha sido hackeada, que ha sido utilizada en otras cuentas publicitarias con problemas, lo más probable es que eso también vaya, digamos, a jugar en contra. Otro punto en que se toma en cuenta es el nivel de calidad de la cuenta publicitaria. O sea, si la cuenta publicitaria, por ejemplo, cuántas infracciones tiene el momento de hacer reclamos. O sea, no es lo mismo una cuenta publicitaria que está en verde, o sea, que no tiene ningún problema con las políticas, no ha tenido anuncios rechazados por incumplimiento de normas, a una cuenta que ha tenido varios anuncios rechazados por incumplimiento de normas. Entonces ahí se nota que no hay preparación, que las personas no conocen mucho el tema. Entonces, claro, eso va a tomar en cuenta Facebook al momento de tomar esa decisión. Otro punto que es bastante interesante y que incluso puede desconcertar a algunas personas es el nivel de actividad que tiene la cuenta publicitaria. Por ejemplo, no es lo mismo una cuenta publicitaria que esté activa, o sea, que gaste presupuesto mensual en anuncios, a una cuenta publicitaria que, bueno, pues el último anuncio lo presentó hace 3 o 4 meses. O sea, Facebook siempre va a dar prioridad a la gente que gasta dinero en su plataforma publicitaria. Por supuesto que eso no es determinante, no se trata de que tú pagas y haces lo que tú quieres, pero sí toma en cuenta las cuentas activas que están gastando presupuesto en sus anuncios versus cuentas de que simplemente no tienen un presupuesto mensual o que hace tiempo dejaron de anunciarse. Otro punto que se toma en cuenta también es el rubro de negocio. O sea, hay ciertos rubros de negocio que están más restringidos, que tienen ciertas normas, que son un poco más problemáticos que otros. Algunos rubros de negocio o algunos negocios que no están claros bien cuál es su producto o servicio. Eso también Facebook realmente lo hace para tratar de eliminar o descartar a unos sistemas piramidales o a unos sistemas de estafas, etcétera, que son considerados para él como estafa. Entonces, si el rubro de negocio, la forma en cómo el negocio genera ingresos no es muy clara, lo más probable es que eso también juegue en contra en ese aspecto. Y por último y no más importante, está el número de negocios diferentes que promueve esa cuenta publicitaria. Por ejemplo, si una cuenta publicitaria se utiliza para, yo vivo en Colombia y en Colombia mi cuenta publicitaria es de ahí y promuevo mi negocio Colombia y no promuevo nada más, hay cierta coherencia. Hay una coherencia porque esa cuenta publicitaria está relacionada muy mucho a un negocio en determinado rubro, en determinada región. Eso tiene coherencia. Que es algo que quizás no tiene mucha coherencia o que no se ve muy bien de afuera. Quizás yo tengo una cuenta publicitaria de Colombia, pero promuevo un negocio de Colombia, pero también promuevo un negocio de Canadá, otro en Estados Unidos, de otro rubro, totalmente diferente, otro en Europa, de otro rubro, de otra cosa diferente. Entonces, claro, hay varios rubros de negocio dentro de una cuenta publicitaria en diferentes, digamos, ubicaciones geográficas. No está mal, ojo, se puede hacer, sí, pero al momento de la evaluación no se va a ver bien, digamos, no va a haber mucha coherencia en ese aspecto. Generalmente las cuentas publicitarias que gestionan varios negocios van a tender a tener más problemas. O sea, sí se puede hacer, sí, pero va a requerir que la persona tenga más nivel de experiencia. Generalmente, cuando una persona tiene poca experiencia y se pone a gestionar campañas de otros negocios sin esa experiencia, generalmente es igual a problemas, ¿ok? Generalmente siempre las sanciones se dan por que la persona no conoce el tema. Para tu promoción de negocio no solamente tienes que saber utilizar la plataforma, sino también tienes que saber las normas relacionadas con ese negocio. Hay ciertos rubros de negocio, como dije, que están restringidos o que tienes que pedir permisos especiales o tienes que hacer ciertas solicitudes. Entonces es importante
o generalmente siempre se va a ver mejor de que la cuenta publicitaria sea coherente y que simplemente esté relacionada con el negocio o negocios de la persona de la cuenta publicitaria. Por ejemplo, si la persona vive en Colombia y tiene un negocio X en Colombia y otro negocio Y en Colombia, hay coherencia, digamos, puede haber cierta coherencia. O es el mismo negocio, pero en dos países tiene coherencia. Pero si estamos hablando de que hay 5 negocios diferentes, de diferentes rubros y en diferentes países, claro, ahí viene el problema de inconsistencia, y pueden pensar que es una cuenta múltiple, lo cual generalmente siempre va a traer problemas en todos lados en general, ¿no? Bueno, de esta manera hemos conocido algunos factores que pueden hacer que un reclamo o una solicitud de reclamo no pueda proceder en Facebook Ads. Debes tomar en cuenta que al final quien decide, quien tiene la última palabra es el propio Facebook Ads o Meta Ads. Sin embargo, estos factores te pueden ayudar a que tu solicitud o tu reclamo pueda ser, digamos, aceptado. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es el sistema publicitario de Meta, ya sea en Facebook Ads o Instagram Ads, puedes contactarte conmigo visitando mi Instagram personal, que es @joseluismoreno, o también, si deseas, puedes contactarme mediante las diferentes redes sociales que aparecen en la parte de abajo de este episodio. Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.